Praise God. Amen. Praise God. Bueno, vamos entonces a la palabra de Dios. Romanos 8, 1 al 4. Tu identidad de justicia. Yo voy a hablar de tu identidad de justicia. Romanos 8, 1 al 4 dice: ahora pues, ahora, no mañana, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En el primer culto yo prediqué acerca de tú eres muy importante para Dios. Fue una enseñanza muy poderosa. Pero en este culto yo quiero hablar de tu identidad de justicia, para que tú te veas de la forma correcta como Dios te ve, y la forma correcta como la sangre te hizo. En la forma correcta como Dios te ve y la forma correcta como la sangre de Jesús te hizo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuál ley? ¿La ley de qué? Del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Ahí está hablando del Espíritu de Jesús. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, subraye eso, lo que era imposible para la ley no podía hacerlo. Y si la ley no podía hacerlo, ¿por qué usted va a tratar de justificarse por la ley? Porque lo que era imposible para la ley, porque la ley tenía un problema. La debilidad de la carne impedía que uno pudiera cumplir la ley por causa de la debilidad de la carne, por cuanto era débil por la carne. No que la ley fuera imperfecta, la ley era santa, la ley de Dios. Pero por mi carne es débil, mi carne no podía cumplir la ley de Dios. La ley puede diagnosticar mi pecado, puede cambiar mi conducta externa, pero la ley no puede cambiar mi motivación interna o mi acción interna. Pero entonces dice, por eso Dios, enviando a su Hijo, la solución es su Hijo. La ley estaba hasta que viniera el Hijo. Hasta que el Hijo no viniera, había la ley. La Biblia dice que la ley es un tutor que nos lleva a Jesús. Siempre, el propósito de la ley es que la persona sepa que por medio del cumplimiento de la ley se queda corto, se queda cojo para poder satisfacer completamente a Dios. Así que dice la Biblia que antes que viniera la fe, estábamos encerrados, estamos confinados por la ley. O sea, la ley confina a la gente, encierra a la gente, para que la gente busque a Jesús. Ok, hasta que Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, en semejanza, no en carne de pecado. Jesús tenía semejanza de carne de pecado. Su carne era diferente a la nuestra porque en Él no había pecado. Él nació por obra y gracia del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, porque era virgen cuando Él nació. Y a causa del pecado, mira lo que hizo Jesús: condenó al pecado en la carne. O sea, en su propia carne Él condenó el pecado. El propósito de esto es para que ahora, al Jesús venir a vivir dentro del creyente, entonces la justicia de la ley que yo no podía cumplir, no importa mis mejores intenciones, no importa mis largos ayunos, no importa mis largas horas de oración, no importa los votos o las ofrendas, los diezmos o lo que yo haga, o que me dé con un látigo o que me saque la sangre, nada de eso que yo pudiera hacer, no podía cumplir la ley de Dios. Pero entonces ahora, con Jesús viviendo dentro de mí, Jesús convirtiéndose ahora en mi vida, Jesús convirtiéndose en mi verdadera identidad, ahora la justicia de la ley, verso 4, se cumple dentro o en nosotros. Esto es tan importante, mis santos, porque la razón por la cual tantos creyentes patinan en su victoria sobre el pecado, y en su victoria sobre la carne, y en su victoria sobre el diablo, es porque lo están tratando de hacer en sus propias fuerzas. Cuando hablamos de religión, hay una gran diferencia entre religión y cristianismo. La religión es el intento de Dios para llegar al cielo. El cristianismo es el cielo levantándote para que tú vayas al cielo. Es muy diferente. En la religión lo que cuenta es el esfuerzo, el mero esfuerzo humano. Como dice en inglés, lo estoy haciendo cold turkey, a lo frío. No, es diferente. En el evangelio, en el cristianismo,
algo sucede dentro de ti. Hay un nuevo nacimiento, hay una redención, hay un cambio de identidad, hay un perdón, hay una absolución de pena y de transgresiones que entonces te capacita a ti para recibir la justicia de Dios en Cristo. Y ahora tienes la ayuda del Espíritu Santo, y como di esta mañana, tienes la intercesión de Jesús 24/7 a la hora del Padre. Tienes el Espíritu Santo ayudándote, tienes la fe, tienes la palabra y tienes la comunión de los hermanos. Y tienes oración. Ahora sí, ahora usamos la oración, el ayuno, que son medios de gracia, pero no son la gracia. Ni la oración ni el ayuno son la gracia. Son medios de gracia que usamos para conectarnos con Dios o para conectarnos con la gracia de Dios. Ok, ahora, en primer lugar, lo primero que tú tienes que entender hoy, porque esto es básico, yo le estoy dando a ustedes fundamentos cristianos, fundamentos para que ustedes puedan edificar una vida victoriosa. No una vida de brincos y saltos y que la gente brinque y salte, pero cuando salga afuera siguen criticando, siguen maldiciendo, siguen adulterando, porque se les olvidó lo que pasó afuera. Fue algo afuera. Cuando nuestra predicación o nuestra forma de dar un culto enfatiza lo espectacular y enfatiza lo de afuera, pues la gente va a tener un despliegue emocional, pero no va a tener un cambio interno. Y Dios anda detrás del corazón. Él quiere cambiar tu corazón, porque si Dios logra cambiar tu corazón, el corazón cambia la conducta, porque como el hombre piensa en su corazón, así es él o así es ella. Ahora, en primer lugar, yo quiero que tú entiendas esto. Tú no eres justo por ninguna ley u obra meritoria. Algunos de ustedes vienen de religiones evangélicas o de religiones católicas, y las dos son iguales. Solo que en una te dijeron que para ser salvo tienes que rezar cuántos Ave Marías o cuántos llenares de gracia, el Señor es contigo, lo que sea. En la otra te dijeron que para que seas salvo tienes que ayunar 40 días. O si tú no tienes el bautismo del Espíritu y si tú no hablas en lengua, tú te quedas. O si cuando la trompeta suene y estás sin bautizarte, tú no te levantas en el rapto. Pura religión. Porque tú no eres justo por nada de eso. Tú no eres justo por ninguna ley u obra meritoria. Es que ni en ti ni en mí hay méritos que puedas satisfacer la demanda de la justicia divina. Por más que tú y yo tratemos, no hay méritos. No hay méritos. No hay. Emma. Voy a decirte, lo que puede producir el mejor de nosotros son obras de inmundicia. El mejor de nosotros, la obra mejor que podamos producir sin Dios, la Biblia le llama trapo de inmundicia. Yo no quisiera ni decirle cuál es el significado real en la Biblia de un trapo de inmundicia, pero se lo voy a tener que decir para que tengan idea cómo Dios considera las obras nuestras, separados de Dios y separados de la obra meritoria de Jesús. Un trapo de inmundicia en la antigüedad no había ni arrocha ni ninguna farmacia para ir a comprar toallas sanitarias para las hermanas. No había. Se usaban trapos. La mujer usaba trapos. Puede ser un trapo inmundo. A eso se le llama trapo de inmundicia. Así que imagínense con lo que Dios compara. Okay. Usted sabe que un trapo de inmundicia ya no sirve para nada. Así que no trate usted de ser acepto en Dios simplemente por sus actos meritorios o por lo que usted hace o por lo que no hace. Usted dice, pero usted se contradice, usted habla tanto de santidad. No. Sí. Bueno, la Biblia habla, por gracia somos salvos por medio de la fe. Esto no es obra vuestra, sino que es obra de Dios. Dice, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Dios para buenas obras, las cuales Dios creó de antemano. Son obras, pero son las obras hechas en Dios. Hay una gran diferencia: obras hechas en mí y obras hechas en Dios. Cuando yo descubro lo que Dios tiene para mí, yo en obediencia a Dios, yo hago lo que Dios me manda hacer, entonces no son mis obras. Por eso no puedo gloriarme de ellas. Es
es como esta iglesia. Yo no puedo gloriarme de esta iglesia. No hay forma que yo me pueda. No me puedo. Yo tengo que gloriarme. Yo no la empecé. No he hecho ningún esfuerzo superhumano. Dios lo sabe. Yo no he hecho ningún esfuerzo y tampoco voy a hacer ningún esfuerzo. Yo voy a disfrutar esta carrera de fe. Porque Dios es quien produce. Voy a decirte algo. Si tú te das cuenta que alguien tiene que forzar leyes, principios y cosas para poder hacer algo, no es de Dios. No es de Dios. Las cosas de Dios nacen. Nacen, oh gloria a Dios, nacen nacen por operación divina. Nacen por la gracia de Dios. Nacen por el poder del Espíritu Santo. Y en la misma forma que nacen, se sostienen. El problema es cuando empezamos en el Espíritu y queremos perfeccionarlo en la carne. Y aún yo como pastor de esta iglesia tengo que cuidarme que no me deje presionar ni de la izquierda ni de la derecha. Pues papá, haga esto, porque todo el mundo tiene una obra carnal que recomendarme. Papá, haga esto para que crezca, haga esto y aquello otro. Cuando empezamos a hacer eso, nos caemos de la gracia. Y Dios dice, oh, tú lo puedes hacer. Bueno, trátalo. Y es posible que podamos edificar una torre de Babel con mucha gente y con muchos programas y con muchas cosas, pero una torre de Babel que eventualmente queda confundida. La gente no se entiende entre ellos mismos. Aunque tengan el mismo rótulo, ni se llevan entre ellos, porque es una torre de Babel. Pero cuando es Sión, cuando Dios edifica su iglesia, amén, nos amamos. No es que nadie es clon de nadie y nadie tiene que ser exactamente a nadie. No, yo no le pongo uniforme a mi gente. Yo creo en la unión, en la pluralidad. E pluribus unum. Está en el sello de nuestro país. E pluribus unum. Se habla de los 50 estados. E pluribus unum. O sea, pluralidad en la unidad. Si entendiéramos eso, Padre Santo. Aleluya. Tú no eres justo por ninguna ley o obra meritoria. Voy a leer el verso porque Gálatas 2:16. Sin embargo, búsquenlo por ahí. Gálatas 2:16. Gloria a Dios. Qué rápido está la persona que me pone los versos ahí. Santo el Señor. Gálatas 2:16. Sin embargo, están enseñando a alguien a poner los versos ahí, ya entiendo. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. ¿Qué es lo que usted tiene que saber? Que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús. También nosotros hemos creído en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Usted ve que la iglesia dice, para tú ser justo tienes que guardar el sábado. Para tú ser justo no comas puerco. Para tú ser justo tienes que hacer esto. Para tú ser justo, hermanas no usen pantalones. Para tú ser justo, los hermanos no se dejen bigote. Oh, había un tiempo que los hermanos no podían. Cuando yo me criaba, como 5 o 6 años, era pecado que las hermanas usaran sostén. Era pecado porque era vanidad. Hoy es diferente. Hoy se le dice a las hermanas que si no usan sostén están en pecado. Hello, por favor. No. Puesto que por la obra de la ley nadie será justificado. Ok. Ahora, en Hechos 13:39, el problema se resolvió. ¿Dónde se resolvió el problema? Se resolvió en el concilio de Jerusalén. Vaya y estudie Hechos 13. Había una gran discusión. ¿Por qué? Porque cuando el evangelio se abrió a los gentiles, ¿se acuerdan cuando el Espíritu Santo cayó en casa de Cornelio?
Interesante que el Espíritu Santo cayó sobre los gentiles, gentiles que comían carne de cerdo, gentiles que no guardaban el sábado, gentiles que no estaban circuncidados, que eran las marcas de los verdaderos judíos. Y entonces el Espíritu Santo cayó en casa de Cornelio y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Dice, hablaban en lenguas, profetizaban y exaltaban a Dios. Cuando Pedro ve eso y dice, pero interesante, está bien, yo puedo entender que en el aposento alto cayó el Espíritu Santo, pero éramos todos judíos, todos los hombres circuncidados, guardamos el sábado, guardamos las fiestas judías, pero aquí es diferente. Estos son todos judíos. No solamente eso, les voy a sorprender para que ustedes vean lo soberano que es Dios. Santo. Pedro no había hecho una invitación a la salvación. Técnicamente, en la forma correcta, como nosotros entendemos hoy, nadie había recibido a Jesús como Señor y Salvador. Nadie. Soberanamente, cuando ellos recibieron el mensaje y Dios vio fe en sus corazones, no simplemente una confesión de fe, porque gente que confiesa de aquí y acá no tienen nada. Ninguno de ellos había hecho la confesión de fe. Ninguno de ellos había hecho la confesión de fe. Ninguno. Y mientras Pedro traía el discurso, dice, el Espíritu cayó sobre ellos. Hablaban en lenguas, profetizaban y exaltaban a Dios. Y cuando Pedro vio que el Espíritu cayó sobre ellos, dice, bueno, entonces hay que bautizarlos en agua, sin ser circuncidados, comiendo puerco. Y Pedro no le exigió a ellos que tenían que guardar la ley. Entonces el evangelio se empezó a predicar. Pablo y Bernabé salieron por toda la provincia romana a predicar el evangelio. Pero entonces sucedía que Pablo y Bernabé iban y predicaban el evangelio. Entonces, después que Pablo y Bernabé se iban, venían entonces algunos hermanos de Jerusalén, del ala conservadora de la iglesia, que eran los circuncidados, los santitos que nunca comían puerco y los que guardaban fielmente el sábado. Entonces, cuando llegan ellos, donde ya estaba la gente convertida, ya hablaban en lengua, ya tenían el bautismo del Espíritu Santo, ahora dice, no, si no se circuncidan y guardan la ley de Moisés, no pueden ser salvos. Y dice que Pablo se dio cuenta que ellos perturbaban la fe de los discípulos, porque la ley y el legalismo perturba la fe de los discípulos. Entonces, ¿qué sucede? Hubo una gran discusión entre las dos alas de la iglesia, el ala gentil y el ala judía. Entonces hicieron lo que se llama el primer concilio de la iglesia, que fue el concilio en Jerusalén. Entonces, en ese concilio, el que presidió el concilio fue el más conservador, Santiago, que era hermano o medio hermano de Jesús. Él fue quien dirigió el concilio. Y cuando él dirigió el concilio, estuvieron orando, hubo una discusión acalorada entre una ala y otra, pero al fin de cuentas oraron. Y cuando oraron, entonces Pedro le dijo, bueno, es que ¿por qué razón? Si Dios le dio el Espíritu Santo igual que a nosotros, indica eso que Dios no hace diferencia entre gentiles y judíos, pero no hay que obligarles a ellos a guardar la ley. Ya Dios los aceptó. Y entonces el hombre más conservador del concilio era Santiago, y dice, bueno, le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerle cargas a ellos. Y es en ese contexto que vemos ese verso, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Todo aquel que cree. Ustedes han oído de la reforma protestante de Martín Lutero. Ese fue el fundamento, que el hombre no es justificado ni por las misas, ni por los escapularios, pero tampoco por los ayunos o por los pactos o por todas esas cosas que se hace hoy. El hombre es justificado porque todo aquel que cree. Punto. Ahora, número 2. Cuando alguien trata de justificarse por la ley, se desliga de Cristo
y cae de la gracia. Cae de la gracia. Cuando dice, oh, ese predicador cayó de la gracia, se acostó con la secretaria, le hizo un muchacho a otra mujer, cayó de la gracia. Bueno, eso no es caer de la gracia, eso es caer de la salvación. Eso es, a menos que se arrepienta, se va al infierno, se lo lleva el diablo. Gálatas 5, 4 al 5. De Cristo os habéis separado, porque a los Gálatas los vinieron a molestar con esa enseñanza. Y Pablo tuvo que decirle, oh Gálatas insensatos, ¿quién los embrujó para no creer la verdad que yo les prediqué? Otro vino con otro evangelio. Y él les dice, de Cristo os habéis separado, vosotros que procuráis ser justificados por la ley. En otras palabras, o te justificas por Cristo o por la ley, pero no hay una mezcla. De Cristo os habéis separado, vosotros que procuráis ser justificados por la ley, de la gracia habéis caído. Eso es fuerte. O sea, que la gracia no está a tu disposición. El momento que tú decides justificarte por tus propios méritos y por tus propias habilidades, no hay gracia para ti. Porque la gracia es de fe. La gracia no es de obra. Pues nosotros por medio del Espíritu, por medio del Espíritu, ¿qué esperamos? Por fe, la esperanza de la justicia. Es por medio, o sea que por medio del Espíritu Santo yo espero la esperanza de la justicia. ¿Cuál? Que yo sea justo, que tenga una identidad de justicia, la cual solamente viene por la fe en Jesucristo. ¿Entienden? Creo que estoy hablándole a gente que entiende. ¿Cuántos aman la palabra de Dios? En esta mañana saludo a un caballero que viene ya, un señor bastante mayor, y me dice, ¿cómo está, apóstol? ¿Cómo está, apóstol? Y me dice, yo vengo de Chorrera. ¿De Chorrera? ¿Y por qué viene? Mi esposa me dijo que aquí hay palabra de Dios. Yes. Ahora, la justificación es gratuita, no hay que pagar nada. Romanos 3:24. Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Por qué? Por su gracia. Pero claro, mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, tú no eres justificado simplemente por la gracia. No, es por la gracia mediante la redención. O sea, tú tienes que, para que esa justificación se active en ti, tú tienes que recibir a Jesús. Tienes que arrepentirte de tus pecados. Gloria a Dios. Confesar a Jesús como Señor y Salvador. Permitir que su sangre te limpie y te haga nueva criatura. Entonces ahora, siendo justificado gratuitamente, sigue siendo gratis. Siendo justificado gratuitamente mediante la redención que es en Cristo. O sea, Jesús nos redimió de la maldición de la ley. Nos redimió del infierno. Nos redimió del pecado. Nos redimió de la culpa. Nos redimió de todo aquello que nosotros mismos no podíamos redimirnos por nuestras buenas obras. Ese es el fundamento. Esa es tu verdadera identidad de justicia. ¿Me explico? Oh, Jesus Christ. Este es uno de mis temas que más me gusta. ¿Sabe por qué a mí me gusta? Porque esto a mí me libertó. Usted no tiene idea en el ambiente religioso que yo crecí. Usted no tiene una idea. Usted no tiene una idea. Cuando yo descubrí esto, me acuerdo que tenía 17 años. Empecé a leer el libro de Colosenses. Cuando yo me encontré, nadie juzgue en comida o en bebida o días de fiesta, cuántas cosas hay. Yo empecé a ver la Biblia en otra forma. Se me abrió el lente, se me abrió la óptica. Desde ese tiempo estoy causando problemas. Y lo más triste es la iglesia de mi papá, que eso sí que es delicado. Hasta que Dios, para que yo pudiera hacer lo que Dios quería que yo hiciera, me tuvo que sacar. No a dividir su iglesia, no a sacarle un grupo y predicarle lo que yo quería predicarle. Yo nunca haría eso. No. ¿Qué hizo mi papá? ¿Qué hizo mi Señor? Me sacó a Estados Unidos, me sacó a Chicago. Me sacó a Chicago. Cuando yo voy a Chicago, yo no quería saber de lo que era una iglesia pentecostal. No quería ni acercarme a ellos. Por los abusos, por lo que yo vi. Cada vez que había una profecía era que Dios iba a matar a 3. Siempre las visiones eran que habían sombras. Que sería, o sea, duendes o algo, yo no sé.
siempre sombra. Y siempre la gente veía una sombra sobre ti. Nunca veía la gloria de Dios. Oh, hermano, señores, yo dije, yo no quiero saber yo voy a ser bautista. Voy a ser un cristiano respetable bautista. Yo era profesor ya. Yo era profesor de literatura y gramática. No, yo voy a ser, me voy a Estados Unidos y voy a entrar en el sueño americano, the American Dream. Yo simplemente voy a una iglesia como un miembro. Voy como un miembro. Simplemente yo voy y yo, Señor, yo te pago los diezmos. Y si tú me pides el 20, te doy el 20. Pero lo menos que quiero es ser pastor y menos ser pentecostal. Y mire lo que hizo el Espíritu Santo. Yo estaba solo en Chicago. Aún estaba soltero. Estoy hablando agosto del 1970. Ustedes muchos no habían nacido. Voy a un país donde yo podía escribir y leer el idioma inglés a perfección, pero no entendía ni papa cuando me hablaban. Y yo empecé a estudiar, empecé a dar clases en una escuela en el sistema educativo de Chicago. Y después de eso, creo que fue para para Acción de Gracias, que cae siempre en noviembre, el último jueves de noviembre. Pero antes de eso, voy a una iglesia donde me invitaron. Era una iglesia independiente que creía en el movimiento carismático, no tan extremos como lo que yo había vivido. Yo me encuentro ahí con un muchacho, médico ortodoxo, que él me conoció. Y bueno, nos hicimos amigos y él me dijo, tú no has oído. Me dice, yo soy cristiano. Digo, ¿cómo? Y yo le digo, ¿de qué iglesia? Y me dice, ortodoxo griego. Yo pensé, tú no eres salvo. Tú no me dijiste de Dios pentecostal, ni iglesia de Dios, asambleas o cuadrangulares o cuadrados, no. Tú me dijiste ortodoxo griego. Ellos no son salvos. Yo creí, pero yo me quedé calladito. Y me dijo, y yo hace como un año que fui bautizado en el Espíritu Santo. ¿En qué? ¿En quién? Y yo oro en lenguas, yo oro en el Espíritu. Yo dije, no, imposible. Y yo en esa ocasión yo no hablaba en lenguas. Y cuando él me pregunta y me dice, ¿y tú dónde te criaste? Y yo digo, en una iglesia pentecostal. ¿Y no tienes el bautismo? Yo dije, no. Me dijo, no, a ti te falta algo entonces. Entonces ahora un ortodoxo me está diciendo a mí, un pentecostal, hijo de pastor, que a mí me falta algo. Y me dijo, vamos a ir a un grupo carismático en Michigan para Acción de Gracias, donde se reúnen católicos carismáticos, presbiterianos carismáticos, luteranos carismáticos, episcopales carismáticos. Y dije, uy, ¿qué será esto? Vamos allá. Y cuando yo llego allá con perdón, estoy corriendo antes de tiempo. Yo no fui con mi esposa ahí yo fui solo. Cuando yo voy y me encuentro entonces con unas hermanas con pantalones, con el pelo corto, eran todas fulas, por cierto, con los labios rojos, pintados. Pecado. Señor, ¿dónde me han traído a mí? Y esa noche había en la reunión de oración. Y cuando yo vi que a los que querían recibir el Espíritu Santo lo ponían en una silla en el medio y venían todos, oraban por él hasta que hablaba en lengua. Y yo decía, yo no voy a sentarme en esa silla. A mí no me agarren. Por cierto que nunca me senté, ¿entiendes? Yo no le dije a ellos que no tenían el bautismo del Espíritu Santo. Y después entonces volvimos otra vez a Chicago y me hicieron una invitación a ir con el Teen Challenge. ¿Saben lo que es Teen Challenge? Había una vez que Teen Challenge era muy puro en Chicago. Y me invitan a mí para que predique, para que les predique. Entonces después
el bocón, amigo mío, médico ortodoxo griego, fue conmigo. Y entonces yo le predico a todo el mundo y después él le dice, al final, después que yo predico y hablo de Jesús, el líder toma la parte y dice, bueno, ¿alguien necesita recibir aquí el bautismo del Espíritu Santo? Y mi amigo le dice, el predicador no lo tiene. Y me dicen, arrodíllese ahí, hermano. Y me caen encima todos esos muchachos, drogadictos, que la mayor parte de ellos ya habían recibido el bautismo del Espíritu Santo, porque el éxito inicial de Teen Challenge era cuando recibían el bautismo del Espíritu Santo. O sea, no eran las cosas que se están haciendo ahora. Y empiezan y me ponen la mano, uno por aquí, y dije, lo otro, y di lo otro, y di lo otro, y di lo otro, y di lo otro. Yo dije, para que me suelten, voy a soltarme unas lenguas. Si yo no hablo lengua, aquí voy a estar 4 horas. Así que yo simplemente, para que me soltaran. Pero qué interesante. Después de eso me fui y yo dije, oh, gloria a Dios, que está bautizado. Y yo me fui a casa a orar y dije, Señor, 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 Señor. Y el Señor me dijo, no, es que hace tiempo que tú estás bautizado, pero tú no lo sabes. Yo, ¿cómo va a ser? Me dice, ¿no te acuerdas hace como 4 años que tú estabas leyendo un tratado de, creo que de T.L. Osborne o de Oral Roberts, donde hablaba del bautismo del Espíritu Santo, y tú empezaste a orar? Y cuando tú oraste en ese día, tú empezaste a hablar en unas lenguas y tú creíste que era tu carne. Más de 4 años tú has estado bautizado en el Espíritu y ni tú lo sabías. Y esa fue la historia. Entonces ahí ya yo no pude dejar de ser carismático ni pentecostal, pero yo vi una óptica diferente. Vi que esto no tiene que ver con reglas, ni con regulaciones, ni con prohibiciones. Porque yo vi en esa reunión de carismáticos, vi gente siendo sanada, siendo liberada. Cosas que yo nunca había visto en la iglesia que yo me crié. Y mi papá era un hombre santo. Pero el legalismo que había, la religiosidad que había, la ley impide la manifestación de la gloria de Dios. Le di mi testimonio ya, o parte de ello. ¿Por qué? Porque así usted me conoce mejor y se da cuenta por qué yo aborrezco el legalismo. Amén. Somos justificados por fe sin obra alguna. Romanos 3:28. Concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. Aparte. ¿Ok? Romanos 5:1 al 2. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Somos justos por la fe, sin obra alguna. Romanos 5:1 es básico. Justificados pues por la fe, tenemos paz. Dije, lea eso conmigo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio. ¿Por medio de quién? Cuando usted no tiene paz es porque no conoce esto. Si usted conoce esto, usted tiene paz. ¿Alguien dice aleluya? Ahora, esta justificación por la gracia es lo que nos hace herederos. Herederos. Yo dije en esta mañana que el que trabaja para Dios como un esclavo, lo hace por deber. Lo hace sin amor, porque está trabajando para otro. Está trabajando para el amo, el que me esclaviza, el que me azota. Pero cuando el hijo trabaja para la empresa de su padre, él sabe que eres un potencial heredero. Él está trabajando para lo de papá. Y como está trabajando para papá, no lo hace como esclavo, lo hace como un hijo. Y cuando lo hace como un hijo, lo hace con amor.
Dentro de la iglesia hay dos clases de personas. Y todos son hijos. Pero hay hijos que tienen aún mentalidad de esclavos. Y quiero decirle esto con mucho amor, querido. Al principio yo me di cuenta de esa mentalidad de esclavos aquí en Panamá y en toda Latinoamérica. ¿Cómo me di cuenta? Gente muy linda venía, pero pastor, yo tengo que hacer algo. ¿Qué yo voy a hacer aquí? Porque yo allá hacía esto, hacía lo otro. Tranquilízate. No siempre hay que estar haciendo algo. Antes de tú hacer algo, debes ser algo. Claro. No hay prisa. No hay prisa. Es que tengo que hacer algo. Hay gente que está nervioso. Y hay gente que se esconde en su carnalidad detrás de su actividad. Cuánto me gozo yo que ahora en este segundo culto los que están allá atendiendo a los niños pueden estar aquí para que sean alimentados. Porque es fácil descarriarse en la casa. Es fácil descarriarse enseñando niños, de mujeres, de diáconos, porque estamos tan activos que no podemos alimentarnos. Hello. Hay un alto índice de descarrío en personas que están envueltas en ministerio. Hicieron un Dios del ministerio y se les olvidó servir al Señor del ministerio. Yes. Pastor, que tengo que hacer algo. Es que yo siempre tengo que hacer algo. O sea, que a ti lo que te mantiene es sirviendo, no a papá, sino al Señor. Al amo. No, Señor, al amo. Porque Dios es el amo. Hay que servirle. Y está bien. Pero yo le voy a servir como hijo. Diga conmigo, le voy a servir como hijo. El hijo sirve con amor. El hijo no espera. Claro, el hijo sabe que puede haber corrección, pero no es una corrección que mata ni destruye. Cuando Dios, y yo no quiero, hermano, con todo, escúchenme bien, ustedes que están aquí, yo no quiero esclavos. Por eso les digo hijos. Yo no quiero tratar a nadie como esclavo. Y yo no quiero que usted trabaje aquí como esclavo. Que usted trabaje porque usted ama a Jesús, porque ama a Dios. Quiero que usted, escúcheme, quiero que usted dé su diezmo y ofrenda como que está invirtiendo en la empresa de su padre. No en la empresa de Nahum Rosario, no, 1000 veces no. Porque los que invertimos en la empresa del Padre somos los que tenemos herencia. Un ejemplo, yo tengo algunas cosas, aún tengo mi casa principal en Chicago y tengo ciertas cosas y entonces yo llamo a Naisa. Naisa es representante y cuando yo llamo a Naisa necesito que me hagas esto y me hagas esto y me hagas. Él no me dice cuánto me vas a pagar, porque él es hijo. El esclavo siempre quiere un salario y no hace nada menos que le paguen un salario. Él no me dice, papi, ¿cuánto me vas a dar? ¿Qué por ciento? Porque te tengo que hacer esto aquí. Nada de eso. Soy tu hijo y tu hija. Porque él sabe que eventualmente él puede participar de aquello que él está protegiendo. Y espiritualmente es igual. Yo estoy trabajando para Dios. Vamos a verlo entonces. Ok, en Tito 3, 5 y 7. Él nos salvó, no por obras de justicia. ¿Me pueden poner este aire del medio, por favor? Pónmelo. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a ¿qué? A su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Verso 7, para que justificados por su gracia. ¿Cómo somos justificados por su gracia? ¿Qué dice? Fuésemos hechos ¿qué? Herederos. O sea que los herederos son los que son justificados por su, según la esperanza de ¿qué? De la vida eterna. ¿Entendió eso? Justificados por su gracia, fuésemos hechos herederos según la esperanza
de la vida eterna. Todo lo que te he dicho en este culto es para decirte cuál es tu verdadera identidad. Tu verdadera identidad es 2 Corintios 5:21. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué? Justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos. ¿Cómo es esto? Jesús no cometió pecado, pero él cargó el pecado de toda la humanidad. Nunca cometió un pecado. Pero él fue hecho pecado. Si nunca haber hecho un pecado, él fue hecho pecado. Eso indica que aún sin yo haber hecho un acto de justicia, yo fui hecho justicia. Claro, yo fui hecho justicia para obedecer y caminar en justicia. No es que yo fui hecho justicia para yo tener una licencia para pecar. Eso es una mala tergiversación del mensaje de justificación. Porque él dice en Apocalipsis: el que es justo, justifíquese más. Amén. El que es sucio, ensúciese más. Así que esta justicia que viene por la fe en su sangre es la que me capacita para yo actuar lo que soy. Mi identidad es justo, yo actúo justo. ¿Cuál es el problema de un homosexual que está yendo en contra de su identidad? Él es hombre. Si se mueve y actúa como mujer, está violando su identidad. Un pecador peca automáticamente. Esa es su identidad. Un justo hace obras de justicia porque esa es su identidad. Tú produces y haces lo que tú eres. Por eso es que es interesante que adquiramos esta identidad por medio de la sangre de Jesús. Y yo pido que cerremos.